Bueno, bienvenidos, gracias por continuar con nosotros. Edwin Zamora y Roberto Dabuizón del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena están con nosotros esta mañana para conversar. Ayer conversamos con el presidente de la Asamblea Legislativa precisamente sobre estos temas, ¿no? Ahora me interesa mucho conocer también la posición de dos de los principales diputados del Partido Arena respecto a temas importantes. ¿Cuáles? Presupuesto de la Asamblea Legislativa que fue aprobado ayer con 80 votos, con un incremento de 1.5 millones de dólares, según tengo entendido, según la cifra que yo tengo. Y bueno, con alguna crítica en las redes sociales ya, vamos a preguntarle por supuesto a nuestros invitados de que entre eso se pretende renovar la flota vehicular o parte de la flota vehicular en la Asamblea Legislativa. Está Roberto Dabuizón conmigo para aclarar eso, para confirmarlo o negarlo y ver cuál ha sido la posición del Partido Arena. Pero casi la mayoría de diputados votaron a favor del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Conversaba ayer, digo, con el presidente del Congreso y me decía, mira, estamos modernizando la Asamblea Legislativa, vamos a construir el Palacio Legislativo, pretendemos el próximo año que la Asamblea Legislativa tenga su propia televisora y también su propia radio. Supongo yo que parte de lo que se está manejando a futuro, ¿no? De las proyecciones que tiene la Asamblea, pero también en la agenda ayer de la Asamblea Legislativa se discutió los bonos o los préstamos por 800 millones de dólares que no fueron aprobados también, no logró el consenso de todos los partidos políticos y principalmente los votos del Partido Arena. El diputado Edwin Zamora nos va a hablar precisamente de eso, ¿no? Y un poco, si nos queda tiempo, vamos a preguntarles también qué piensan ustedes sobre el tema de el antejuicio que se podría iniciar contra Carlos Reyes, diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, que tiene una denuncia de una joven, por supuesto, que le está acusando de acoso sexual. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Romeo, un gusto estar contigo, con todos los televidentes y en la compañía de Edwin, un gran amigo y colega. Así que estamos a las órdenes para hablar de cualquier tema, de lo que has mencionado y cualquier otro que tengas a bien. Edwin, muchas gracias también por estar con nosotros, un gusto estar. Gracias, Romeo, un gusto estar contigo nuevamente, con colega y amigo Roberto, como dijo, y con ustedes, amigos televidentes, un gusto estar con ustedes. Roberto, directo sobre este tema, ¿no? A ver, ¿por qué 1.5 más en el presupuesto de la Asamblea Legislativa cuando se está pidiendo austeridad, cuando el Ejecutivo habla de austeridad, cuando, yo no sé si lo están aplicando, pero por lo menos digo, hablan de austeridad, cuando la situación económica del país no es la mejor y de repente viene la Asamblea Legislativa y dice, mire, el incremento es de 1.5 millones y adicionalmente se habla de la renovación de una flota vehicular en la Asamblea Legislativa? A ver, una gran pregunta, Romeo, creo que es importante de que aclaremos a la nación lo que ha pasado el día de ayer y durante estos meses que hemos estado revisando el tema del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Como miembro de Junta Directiva me involucré directamente en esta temática y déjame decirte que el gobierno, para comenzar, dio un parámetro a todas las instituciones del Estado de que ninguna podía pedir un incremento de presupuesto superior al 5%. Del presupuesto aprobado para el ejercicio 2012 al que se aprobó ayer para el próximo ejercicio fiscal, el incremento es únicamente del 2,7, o sea, no es desproporcionado, sino que es muy por debajo del techo máximo que dio el Ministerio de Hacienda a las instituciones para que no se pasasen de sus presupuestos actuales en esa cuantía. De la primera versión que nos llevaron a principios de agosto viniendo de vacaciones, donde nos pedían un presupuesto de 59 millones de dólares y en remuneraciones pasaba de 33 a 37 millones y no se contemplaban los 3 millones de la contrapartida para la construcción del edificio legislativo. O sea, si le agregábamos esos 3 millones... Iba a ser 7 millones. Iban a ser 62 millones y pico, ¿verdad? 7 de incremento, digo, ¿no? Más o menos. Eran un incremento pues, sustancial respecto al presupuesto actual y en remuneraciones había una desproporción, saltaban 4 millones de dólares y eso nos llamó poderosamente la atención. De esa primera versión, la segunda llega a 60 millones, la tercera baja a 58 millones, aquí está la de 60, la siguiente baja a 58 millones, pero seguían manteniendo los mismos 37 millones de remuneraciones, o sea que pasaban de 33 que se aprobó para 2012 a 37 que pretendían para 2013. Cuando hablas, Roberto, de seguían manteniendo, estás hablando de la Junta Directiva del Congreso. De los técnicos, los asesores, los gerentes y la misma presidencia de la Asamblea, que era quien se involucraba con ellos y nos presentaba al comité evaluador del presupuesto
estas cifras. Para entonces ya habíamos bajado significativamente en otros rubros y se habían incorporado los 3 millones que este año no vamos a gastar, eso hay que decirlo. Este año la Asamblea va a devolver 3 millones de dólares porque para entonces, para cuando nos llegó esta tercera versión, un 28 de agosto, ya habíamos acordado que este año no se haría la licitación, por lo tanto no tendríamos que poner los 3 millones de contrapartida. O sea, no los pudo ejecutar la Asamblea Legislativa. No los vamos a ejecutar. Y entonces, ¿cómo es que se piden más presupuestos si tampoco pudieron ejecutar porque esto está, o no pudieron ejecutar el presupuesto anterior? Es que esto es una contrapartida que está comprometida para un edificio que no cuesta 3 millones y que tiene un ofrecimiento de un aporte de parte del BID y que sin ese aporte entonces no tiene sentido ocupar los 3 millones. Entonces, este año no se van a ejecutar, pero sí se pretenden gastar para el próximo año. Si no, se devolverán igual. Pero para cuando bajan a 58 millones ya teníamos un descuento bastante significativo en los otros rubros y ya se habían incorporado o trasladado los 3 millones de este año para el próximo, pero seguían pretendiendo un incremento en remuneraciones bastante significativo. Cuando les preguntamos, miren, ¿y por qué no bajamos en remuneraciones? ¿Por qué esta diferencia de 4 millones de dólares? Y resulta que nos dijeron que la realidad es que estaban gastando 36 millones de dólares en salarios, o sea, se habían disparado y no estaba reflejado. Eso era aquella cosa que siempre veníamos denunciando de que había una sobrecontratación para grupos parlamentarios. Exceso de contratación. Correcto, ¿no? Y no la estaban disfrazando. Cuando ya Pero espérame, ¿eso se ha corregido según tú? ¿Ya no va a haber un exceso de contratación? A eso quiero llegar. La penúltima versión bajan de 37 a 36 millones, que era la realidad de salarios. Y les dijimos, es inaceptable. Y cuando empezamos a ver qué es lo que sucedía, la verdad de las cosas, y este es el cuadro que nosotros hicimos en un momento en la Asamblea Pública, es que Arena, con 33 diputados, no ha ocupado la totalidad del presupuesto que nos correspondería y le ahorramos más de 600 mil dólares al erario nacional. El FMLN tampoco ha ocupado el 100% del presupuesto que le correspondería, aunque ha metido gente hoy en la administración de la Asamblea. Por lo tanto, digamos que andaremos en un equilibrio similar ambos. En cuanto a la ejecución Pero del presupuesto. los demás partidos, sobre todo, y hay que los más pequeños, por cierto, ¿no? Gana, que es la tercera parte de Arena y un poquito menos de la tercera parte del FMLN, un poquito más de la tercera parte del FMLN, tenía su presupuesto se disparaba en más de 2.300.000 y otros partidos también tenían un incremento que no era acorde a la proporcionalidad que se hablaba en el protocolo de entendimiento que se debía de mantener como principio rector a la hora de establecer los presupuestos de los partidos políticos. En la versión que aprobamos ayer, bajan a 35 millones de dólares el presupuesto del órgano legislativo. Pero se siente que hay un incremento en remuneraciones de 33,7 a 35,5, hay 1.8 millones de más. ¿Pero qué lleva eso? Lleva una octava secretaría que cuando se aprobó en 2011 el presupuesto 2012 no estaba contemplada. Entonces sí era un gasto que debíamos de incluir. ¿Innecesaria o no? Bueno, pero está en el protocolo de entendimiento y ni modo, así se acordó y así se acordó. También llevan 3 unidades nuevas que se crearon por ley. La unidad de acceso a la información pública, debido a la ley de acceso a la información pública, la unidad de medio ambiente que está acorde a la ley de medio ambiente y que teníamos una mora en ese aspecto. También la unidad de equidad de género que está obligada por leyes que tienen que ver y que hemos dado en la Asamblea y que todas las instituciones deben de tener una unidad de equidad de género. Y también 2 oficinas departamentales de la Asamblea. Y siempre se guardan una cantidad de plazas por ley de salarios que no sobrepasan las 20, 22, por ahí andarán, que son reservas que no necesariamente se consumen, pero que quedan por cualquier necesidad que surja y que, y bueno, con estas unidades que se crean, por ejemplo, ya estas plazas están comprometidas, varias de ellas,
para estas esa oficinas reserva legislativas. es como por contrataciones imprevistas de los partidos políticos. No, como contrataciones institucionales, porque son de ley de salario. Ajá. Y las de partidos son de contrato. Por lo tanto, estas no necesariamente se gastan. En este año se tenían previstas 25 y no se gastaron. Roberto, quiero concluir. Pero se dejan reflejadas para tener ese margen de maniobra por cualquier ¿Así imprevisto. se justifica el 1.5 millones de dólares de incremento? Correcto, pero también se justifica, fíjate que si la realidad de la Asamblea es que en este año estamos gastando 36 millones de dólares en salarios y lo bajamos a 35, quiere decir que hay un ahorro, hay un recorte. Y eso es lo que se ha reflejado en el protocolo. Y fue el compromiso que nosotros como Arena, para poder votar, pedimos que el FMLN nos diera, de que vamos a empezar a partir del ejercicio 2013 a ajustar a los partidos políticos que se han excedido en sus presupuestos para que cuando lleguemos a entregar esta legislatura a la nueva legislatura ya no hayan tales distorsiones. Y quiero aclarar que esta legislación ya recibió esa distorsión y debimos habernos empezado a ajustar desde el inicio. Resulta que cómodamente por los amarres que han tenido con el partido de gobierno, no habían querido retomar esa labor de tener que ajustarse a la proporcionalidad de los partidos Roberto, políticos. para terminar tu primera intervención, así bien breve, ¿no? Porque quiero escuchar la opinión de el diputado Edwin Zamora. Lo de los vehículos, ¿es cierto o no es cierto? Porque al final, si tú nos dices que no es cierto, los periodistas o mismos empleados de la Asamblea Legislativa van a denunciarlo, van a decir sí es cierto. Mira, y nos mintieron los diputados. Hay una reserva de $300,000 para renovación de flota, para vehículos. ¿Reserva de dónde? A ver, en el presupuesto se ha previsto dejar, que no necesariamente lo tenemos que gastar, $300,000 para renovación de flota. Entiéndase renovación, adquisición de vehículos para sustituir vehículos que ya vencieron su vida útil o que están dañados. No necesariamente se tienen que consumir o comprar o hacer compras por $300,000. Si estamos hablando de camionetas, no se están comprando porque esas se adquirieron hace tiempo, pero sí estamos hablando de pickups de la Asamblea, pickups que usa servicios generales. Tenemos 2 camiones que ya vencieron su vida útil, tienen más de 20 años. Tenemos unos microbuses que se fundieron, que ya tenían bastante tiempo de haber sido comprados y que debían renovarse, y que nos sale más barato comprarlos que estarle dando mantenimiento a cada rato. Termino con eso, Roberto. Perdona, está bien, ¿no? Me parece, digo, hay una reserva ahí de más de $300,000. De $300,000. De $300,000, ok, hay una reserva de $300,000 y que es importante lo que te dices. De repente, un camión que utiliza cotidianamente la Asamblea Legislativa o que lo utiliza muy seguido, ya terminó su vida útil y hay que renovarlo. Pero ¿qué me garantiza a mí como ciudadano de que realmente va a ser para comprar ese camión que lo necesita servicios generales y no antojadizamente se puede cambiar y reorientar y salen diputados renovando camionetas que tienen 2 años, 3 años de vida, correcto, sí, de vida hasta ahora? Es válida la inquietud de los ciudadanos y para eso estamos nosotros como diputados de Alianza Republicana Nacionalista en la Junta Directiva, que no votamos por la compra de las camionetas, que hemos impedido varias compras y en algún momento pretendan hacer eso, lo vamos a denunciar. Así Pero la última compra la avaló precisamente el Partido Arena también. ¿Cuál última compra? La renovación más reciente de camionetas en la Asamblea Legislativa de la Junta Directiva. Esa no la avalamos, andaré las firmas en el acuerdo de compra de estas camionetas y nosotros no la avalamos. Muy bien, Roberto. Qué bueno que lo aclaras. Qué bueno que lo aclaras. Para eso son los espacios realmente para aclarar este tipo de situaciones. Bueno, donde no hay buena vibra, entiendo, don Edwin, es precisamente en el tema de los préstamos, ¿no? De los bonos. Ya sabemos que se aprobó el presupuesto de la Asamblea Legislativa, ya Roberto explicó más o menos cómo está la situación o nos explica hacia dónde va este agregado de 1.5 billones, pero ¿qué pasó con los $800 millones en préstamos que dice el Ejecutivo? Mire, Arena debe saberlo muy bien y lo sabe, que esta plata, estos bonos que pretendemos colocar en el mercado es precisamente para pagar la deuda que contrajo Arena en administraciones anteriores. No debería estar Arena haciéndose de rogar, precisamente porque es para honrar la deuda que se contrajo en administraciones del Partido Alianza Republicana Nacionalista. Sí.
Gracias, Romeo. Yo quisiera antes hacer un breve comentario sobre el tema del presupuesto de la Asamblea. Qué bueno. Yo creo que, y he sido testigo, aunque los que libraron la batalla fueron nuestros 4 representantes o directores en la directiva de la Asamblea, valga la redundancia, han hecho un gran esfuerzo por bajar ese presupuesto. Y como fracción hemos insistido en que el presupuesto no solo se baje al punto donde se llegó, sino que se baje aún más. Creemos que hay oportunidades de ahorro. Porque hay mucha grasa todavía en el presupuesto. Como cualquier organización, hay muchas oportunidades de mejora y la Asamblea no es la excepción. Entonces, consideramos como fracción que es necesario y apreciamos el esfuerzo que hicieron nuestros 4 directores en bajarlo a donde se bajó. Creemos que no fue suficiente a pesar de su gran esfuerzo y esperamos que hacia adelante, como dijo Roberto, se sigan haciendo esfuerzos en ese sentido para que se siga racionalizando el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Aunque no hay que equivocarse, ¿no? Si el presupuesto es justificable, digo, si se justifica un incremento en el presupuesto, pero de verdad justificable, para un mejor funcionamiento de la Asamblea Legislativa, para prestar un mejor servicio, para estar más cerca de la población, pues yo creo que la población lo entiende. Pero si el presupuesto es para precisamente ponerle más grasa al presupuesto de la Asamblea Legislativa, creo que no es justificable. Sí, ¿no? Y de hecho las unidades que Roberto mencionó, que se han creado, son unidades necesarias. Las oficinas en los 2 departamentos que faltan son necesarias. Entonces todo eso es muy importante que se haga. Pero eso no quita que hay oportunidades de ahorro que hay que vigilarlas con atención. Adicionalmente a eso, yo creo que otro gran logro de esta gestión y el trabajo que ha hecho nuestra fracción en la directiva es buscar que toda la información que acaba de dar Roberto de cómo está distribuida el presupuesto entre las diferentes fracciones, por primera vez se comienza a hacer un poco más pública. Y hemos hablado mucho en nuestra fracción de ese trabajo, de una gestión de transparencia de toda la gestión de la Asamblea Legislativa y el presupuesto no es una excepción. Y en ese sentido le hago un llamado a los ciudadanos que nos sigan ayudando a estar vigilantes para buscar oportunidades de mejora en la Asamblea Legislativa. Habiendo dicho eso, yo quisiera que platicáramos un poco de lo que tú me preguntabas de los bonos. Efectivamente, estos eurobonos fueron emitidos hace 10 años en el gobierno del presidente Flores. Estos bonos tenían un vencimiento de 20 años y como una opción, como una manera de venderlos mejor, se le dice a los inversionistas que tienen la opción de redimirlos, o lo que se llama un put en la jerga esta, donde ellos pueden redimirlos 10 años más tarde, no tienen que esperar 20 años para recuperar su inversión. Redimirlos es hacer efectivos. Es hacer efectivos. Uno llega con estos documentos emitidos por el gobierno de El Salvador, de regreso al gobierno de El Salvador y le dice, mire, aquí tengo 100 millones, 200 millones, 800 millones de dólares en documentos suyos, devuélvame, y aquí cada documento de estos vale 100 dólares, sí, claro. Devuélvame mis 800 millones a razón de 100 dólares por documento. La realidad es que, como se ven las condiciones de mercado ahorita, eso es muy poco probable que pase. Y la razón es muy sencilla. Estos documentos, como cualquier otro documento que se canjea en las bolsas de valores mundiales, hoy por hoy valen 117 dólares, no valen 100 dólares. Entonces, yo, si soy tenedor de uno de esos documentos, puedo vendérselo a cualquier otra persona en la bolsa de valores o a cualquier otra institución por 117 dólares. ¿Por qué voy a ir con ese documento, que ahora vale 117, por cómo se canjea en la bolsa, al gobierno de El Salvador a pedirle que me pague 100? Sería una pérdida inmediata que los inversionistas tuvieran de 117 a 100. Entonces no tiene ningún sentido que vayan a redimir esos bonos. Claro, ahora. Pero esa es una decisión que la toma la persona que invirtió en los bonos, ¿no? Sí, pero los inversionistas, su objetivo es maximizar el retorno para su dinero. Ahora, señor Zamora, pero no es esa la razón por la cual Arena ha dicho que no a esos bonos, ¿no? A la de aprobación hecho, de esos bonos. De hecho, nosotros hicimos un planteamiento ante esa posibilidad que decíamos, hablemos con bancos de inversión, que de hecho hubieron algunos contactos con bancos de inversión y
ellos dicen que nos pueden dar como país un préstamo puente para ver efectivamente cuántos bonos... ¿Quiénes son esos bancos de inversión? ¿La banca privada? Hay banca privada, pero también hay bancos de inversión a nivel multinacional y globales que hacen transacciones porque como ayer esa. Lorena Peña, diputado Lorena Peña denunciaba precisamente eso. Decía, mire, hay 2 o 3 diputados de Arena que andan buscando colocar esos bonos en la banca y cobrar una comisión para sí, ¿no? Es decir, ahora que usted habla de que podría hacerse a través de banca de inversión. Sí, la emisión bueno, de esos bonos. yo lamento que Lorena, que le tengo un gran aprecio, haya hecho declaraciones como esas porque son irresponsables. Pero lo cierto, pero usted sí me confirma de que en realidad se podría buscar esa posibilidad. Efectivamente, se podría buscar esa posibilidad, pero a ningún diputado de Arena, ni ningún miembro de Arena le compete colocar ese dinero, y ni tiene la autoridad para hacerlo. En algún momento, algunas personas involucradas en el partido, gente que conoce de este tema, hizo las investigaciones para asegurarse que era una solución viable. Que no se equivoque, no comencemos a distorsionar la verdad, porque ante la posición de hacer una propuesta seria, tenemos que ver si la propuesta es viable. Como nosotros estamos claros que nadie va a venir en su sano juicio a redimir bonos que valen 117 en el mercado por un valor de 100, lo que queríamos es darle un vehículo al ministro para poder enfrentar la poco probable probabilidad de que eso sucediera con un préstamo puente. Y nos manifestaron que eso era una forma viable de hacerlo. Sin embargo, en conversaciones más detalladas con el ministro, inclusive en la Comisión de Hacienda, él nos manifestaba que el problema trasciende el problema del PUT y de pago de ese PUT. La realidad es que el gobierno, con datos presentados por el ministro, debe casi 800 millones de dólares en letes. Letes son estos documentos, documentos financieros que el gobierno utiliza para prestar dinero a corto plazo. Estos letes no necesitan autorización de la Asamblea Legislativa porque ya tienen una autorización de poder emitir hasta 1.600 millones de dólares en letes. Hoy por hoy tiene una deuda de 800 millones de dólares en letes que tiene que pagar antes de fin de año. Además de eso, el gobierno tiene una deuda de 170 millones en notas de crédito, que son casi como que si fueran pagarés. ¿Y qué me quiere decir? ¿Que el gobierno está quebrado? Además de eso, tiene que emitir, y ya está hablando de 30 millones más de notas de crédito por el problema de ANDA. ¿Quiere decir que el gobierno está quebrado? Además de eso, tiene otros 400 millones de dólares más de gastos corrientes de aquí a fin de año. Entonces, en total, hay casi 1.400 millones de dólares que tiene que enfrentar en los próximos meses. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Se entiende muy bien, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, mire, hay que salir de todas las dudas cuando tenemos aquí la oportunidad de conversar con esos invitados. ¿Qué dijo ayer algunos miembros del FMLN? Porque con nombre y apellido, ¿no? Lo dijeron, mire, lo que pasa es que Arena ha comenzado a utilizar este tema del presupuesto, de los préstamos internacionales para canjear por el fiscal general de la República, para presionar al partido FMLN por el tema del fiscal general de la República. Y ayer, aquí en los estudios de Hechos AM, decía el diputado Cifrido Reyes, estamos valorando, ojo Roberto, Edwin, estamos valorando la creación de una comisión que investigue hacia dónde se destinaron estos 800 millones de dólares que en su momento los adquirió el partido Arena en préstamos internacionales. El gobierno de ese entonces, ¿no? El gobierno de ese entonces, sí, por supuesto, pero el gobierno del partido Arena, ¿no? Que es el gobierno. Vaya, pero no el partido. Sí, por supuesto, Roberto, pero quien estaba en el gobierno es el partido Arena, ¿no? Que era el presidente Francisco Flores. En términos generales, Arena tiene que asumir también como suyo todo eso. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Cuando son las 7:34 a la mañana arrancamos con la actualización del tráfico vehicular. Malas noticias, fuerte congestionamiento sobre el Boulevard del Ejército, Boulevard Constitución y en el centro de Santa Tecla. Y para saber qué sucede en Alameda Roosevelt, veamos qué nos muestran las cámaras de IBW.
En este caso, mayor carga vehicular en el carril que viene desde la Plaza Salvador del Mundo hacia el centro de San Salvador, como pueden observar, pero está fluyendo, aunque lentamente por momentos, mientras que el carril contrario luce despejado. Seguimos con el Boulevard de los Próceres. En este caso, ambos carriles sin ningún problema, está circulando la carga vehicular tanto del carril que viene desde el Monumento del Hermano Lejano hacia la Ceiba de Guadalupe como viceversa sin ningún inconveniente, como podemos ver gracias a las cámaras de IBW. Seguimos con la carretera Panamericana. En este caso también, ¿no? Buenas noticias en este viernes, ya que el tráfico está bastante fluido, está circulando, una noticia que no ha sido común en estos días de la semana porque ha estado bastante lento. En estos momentos me informan que daremos paso a nuestra compañera Isabel Melara, quien se encuentra en el centro de San Salvador, para informarnos sobre una situación de un paro de labores parcial por parte de agentes de la policía, esto a raíz de la falta de fondos para poder trabajar. Ya señalábamos anteriormente que las autoridades de la corporación policial se enfrentaban a problemas para costear la gasolina y para pagar el bono a los policías. Adelante, Isabel. Buenos días, Carolina, amables televidentes. Estamos precisamente en Catedral Metropolitana, donde desde muy temprano hemos hecho un recorrido en algunas arterias de la capital y en algunas delegaciones hemos podido observar que las patrullas, las bicicletas, también las motos se mantienen en algunas delegaciones. Los agentes no han salido a patrullar en su totalidad. Sabemos que aproximadamente de 100 que normalmente estarían recorriendo algunas zonas, solo unos 15 han salido a patrullar. Estamos hablando de que muchos de ellos han guardado o han dejado estacionadas sus motos, sus bicicletas y algunas patrullas y han decidido no salir. Esto porque son 2 meses que ellos no han recibido el bono y también se les ha dicho que supuestamente este día se les iba a cancelar su salario y han girado una nota a las autoridades diciendo de que hasta nuevo aviso se les va a pagar el salario. Hemos conversado con algunos de ellos, algunas declaraciones, y les tenemos preparado lo siguiente. Pues sí, son cuestiones que uno las tiene ocultas, pero recordemos que todos tenemos derechos, pues. Sí, hay gente disconforme pues, en la situación debido a que lo que está sucediendo pues, no es grato para la institución, ¿verdad? Entonces, pero como estamos ahí un poco de manos atadas, que nos retrasaron el bono de agosto y ya viene encima el pago y están diciendo que hasta nuevo aviso el pago otra vez. Entonces, hay gente que ya no gana dinero, ¿verdad? Por actuar honesto, por ser honesto, policías honestos ya no dan dinero y andan prestando. Y eso es la verdad. La situación es complicada porque por un lado ellos han decidido no salir, es una reducción de labores parcial, pero por otro lado también hablábamos con la población, nos ha dicho que están bastante preocupados por la situación de inseguridad que se vive en el país, pero también los están apoyando porque aseguran que ellos tienen el derecho de exigir que se les esté cancelando tanto el bono de su alimentación y su salario. Es crítica la situación, Carolina, amables televidentes, ellos, la ciudadanía está haciendo el llamado también a las autoridades a resolver, específicamente al gobierno y al Ministerio de Hacienda, que se les desembolse su salario. Este es el informe que nosotros tenemos, Carolina. Gracias, Isabel. Sin duda una situación preocupante a la que se suma también un paro parcial en el departamento donde se extienden las solvencias, ya que se suspenderán labores desde las 7 de la mañana hasta las 10. Así que mucho ojo si usted tiene que tramitar las solvencias debido a este paro parcial en la Policía Nacional Civil. Nos vamos a pausa comercial, pero regresamos con la segunda parte de la entrevista con Romeo Lemus.